Muy bien, vamos a ver en esta noche el tema de las fuentes de composición del Pentateuco. ¿Ok? Fuentes de composición del Pentateuco. Bien, la postura tradicional, la que regularmente escuchamos nosotros o se enseña en muchas iglesias, es que Moisés fue el autor de todo el Pentateuco, ¿verdad? Se entendería que fue Moisés quien editó todo el Pentateuco. Esto se basa en una antigua tradición rabínica que todavía está atestiguada en el Talmud de Babilonia, en el folio Baba Batra 14b. Allí dice, ¿y quién escribió los libros de la Biblia? Moisés escribió su propio libro, es decir, la Torá, la porción de Balaam en la Torá y el libro de Job. ¿Ok? Entonces, desde la tradición rabínica se ha alegado que Moisés fue el autor de varios o de todo el Pentateuco, ¿verdad? Inclusive se le dio la autoría del libro de Job, ¿ok? Eso es en el Talmud. Pero posteriormente otros estudiosos han dicho que la autoría del libro de Job pudiera pertenecer a una época más tardía, la época de la monarquía, probablemente en el siglo IX, y algunos han sostenido que fue Salomón el autor del libro de Job. Sin embargo, el libro de Job ha pasado un proceso de formación muy complejo y no es tema para examinar ahora, pero evidentemente encontramos que la tradición había adjudicado la paternidad literaria del libro de Job a Moisés. Evidencias no hay ninguna, ¿ok? No hay ninguna evidencia que pueda sustentar que Moisés escribió los libros del Pentateuco. Vamos a ver ahora la historia del cuestionamiento a la autoridad mosaica, ¿ok? ¿Cómo es que se ha cuestionado durante la historia la autoría de Moisés en los 5 primeros libros? Johann Gottfried Aaron fue el primero en sostener que el Antiguo Testamento era la recopilación de varios documentos antiguos que, considerados sagrados por los líderes de Israel, fueron compilados, fueron redactados como una unidad literaria por hombres píos, ya sean los soferim o los masoretas. ¿Qué quiere decir? Johann Gottfried sostiene que el Pentateuco no son libros enteros, o sea, no es todo un libro editado, o no es todo un libro, mejor dicho, creado, original, ¿ok? Para utilizar esta palabra. Según Gottfried, Génesis no es un libro original, Éxodo no es un libro original, Levítico no es un libro original, sino que más bien Génesis, para tomar un libro, ¿no? Génesis tiene, fue no creado, no escrito por una mente fresca y original, sino que fue editado, tomando distintas fuentes de historias y relatos, tanto escritos como orales, que habían en su época. Entonces el editor se toma la libertad de pedir prestado estas distintas fuentes orales y escritas y compone su propio libro. Pero lo compone como resarciendo, ¿no? Como resarciendo distintos pedazos de distintos fragmentos, distintas historias, y las compone como si fuera una única historia, ¿no? En primero en sostener esta teoría fue Gottfried, justamente, y consideraba que
el Antiguo Testamento tenía varios documentos antiguos que básicamente circularon de forma independiente, pero algún soferim o masoreta. Soferim eran los que copiaban los manuscritos hebreos, los copiaban en nuevos manuscritos. Esos eran soferim. Los masoretas fueron también copistas, pero estos copistas no solamente copiaban el texto hebreo, sino que le agregaban vocales. Hicieron una chamba más, porque a partir del siglo V en adelante ya comenzaban a copiarse los manuscritos. Después del siglo V, después de Cristo, comenzó a copiarse los manuscritos con vocales, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que dice Guthrie es que tanto los soferim de épocas antiguas, los copistas que no usaban vocales, y los masoretas, los copistas posteriores que sí usaban las vocales, tuvieron la ingeniosa idea de tomar esos distintos documentos antiguos independientes y unirlos como si fueran un solo libro literario. Ok. Sí. Uh-huh. ¿Alguna pregunta, hermana? No. No, muy bien, gracias. Sí. Muy bien. Alexander Geddes era un sacerdote escocés que sostuvo que el Pentateuco era un conjunto de fragmentos independientes unidos en una sola obra de arte durante la era salomónica y no en la época de Moisés. Recordemos que para este momento muchos estudiosos creían que el relato de Moisés probablemente pudo haber acontecido 1400, 1500 años antes de Cristo. Entonces, lo que dice Alexander Geddes es que la fecha de composición del Pentateuco no venía de la época de Moisés, aproximadamente 1400 antes de Cristo, sino que venía de la era salomónica. Estamos hablando del siglo 8 después de Cristo. Oh, perdón, antes de Cristo, ¿no? Siglo 8, siglo 9 antes de Cristo, más o menos. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que evidentemente, se está rechazando nuevamente la paternidad mosaica del Pentateuco, se le adjudica a Salomón y a la era salomónica. O sea, se hace que la composición del Pentateuco sea mucho más tardío, ¿no? Ahora, siguiendo la propuesta de teólogos como Hartman y De Wet, sostenían que el Pentateuco era que esa serie de fragmentos posmosaicos que fueron poco a poco integrándose hasta llegar a convertirse en lo que hoy en día es el Pentateuco. Siguiendo esta propuesta de Alexander Geddes, los teólogos Hartman y De Wet comienzan a decir que el Pentateuco originalmente no eran libros, sino solamente eran pequeños fragmentos posteriores a la época de Moisés, que poco a poco fueron integrándose muchas más historias, relatos, comentarios, y esto hizo que el volumen original de pequeños fragmentos, que era el Pentateuco, comenzara a producirse libros enteros. Entre ellos, pues, evidentemente, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, ¿no? Entonces, esa evolución, esa integración de distintos relatos y comentarios que se añadieron a los textos originales del Pentateuco, fue lo que produjo hoy lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Con el tiempo aparece otro teólogo alemán llamado Heinrich Ewald. En su obra, La composición del Génesis, en 1823, sostuvo que la base de los primeros 6 libros de la Biblia era el escrito eloísta.
O sea, él dice, el primer fragmento, los primeros fragmentos, los primeros relatos que aparecen del Pentateuco son relatos eloístas, dice él, ¿no? Son relatos eloístas. ¿Por qué eloístas? Porque eran relatos en donde no aparecía el nombre de Yahvé, pero sí aparecía el nombre Elohim, que significa Dios. O sea, el autor de esos fragmentos prefería utilizar el nombre Elohim a utilizar el nombre Yahvé. Por eso, esos fragmentos originalmente se llamaron eloístas. ¿Ok? Entonces, estos fragmentos de origen eloísta, de autoría eloísta, sostiene Edward, fueron los primeros que aparecieron del Pentateuco. Pero con los años, un escritor llamado el Yavista comenzó a añadir otros relatos, otras historias y comentarios propios, los comenzó a unir y amalgamar y fusionar con los antiguos relatos eloístas, ¿no? Y de esta manera entonces tenemos un relato mucho más voluminoso, pero ahora fusionado, amalgamado y mucho más extenso, con dos fuentes distintas, ¿no? La fuente eloísta, que prefiere el nombre Elohim, y la fuente yavista, que prefiere el nombre Jehová. Total. En 1845, Edward cambia su teoría y sostiene que en lugar de un añadido, hubo realmente 5 narradores que escribieron varias partes del Pentateuco y en distintas épocas. O sea, ya no dice que son 2 autores, sino dice que hubieron ahora 5 narradores, 5 autores distintos, pero que cada uno de esos autores comenzó a componer, a añadir, a agregar, a quitar, a editar en distintas épocas. Él sostiene que el quinto narrador había sido un judío que vivía en la época del rey Usías y que usó el término Jehová, siendo su editor definitivo. O sea, el último en editar todo el Pentateuco sería un judío de la época del rey Usías, aproximadamente en el siglo VI, ¿verdad? Quien termina editando todo el Pentateuco, termina haciendo las perfecciones para que parezca un solo libro, para que parezca una sola obra, y termina siendo de esta manera el autor definitivo, ¿no? Termina siendo entonces el autor definitivo. Ahora, Heinrich Edward no da nombre a sus redactores, simplemente da características que ellos tenían, características propias que tenían estos editores y que se podría ver reflejado en las historias que originalmente eran, ¿verdad? Eran de fuente distinta, ¿no? De cada uno de los narradores. Esta fue la primera propuesta de Heinrich Ewald. En la primera propuesta, él sostiene, que los fragmentos originales, antes de que existiera todo el Pentateuco, los fragmentos originales eran eloístas. Eso es lo que él sostiene, ¿no? Eran fragmentos eloístas. Pero con el tiempo hubo por allí alguien que comenzó a esos fragmentos a agregarles otras tradiciones, otras historias, otros relatos, y entonces ahora encontramos un relato ampliado, más voluminoso, pero ya no con una, sino con 2 fuentes. Pero estas fuentes están, ¿qué? No separadas,
sino entremezcladas, como usted lo puede apreciar aquí en la imagen, ¿no? Sería una fuente entremezclada. Y en esta fuente entremezclada, o en esta mezcla de fuentes, pues realmente es muy difícil saber qué parte sería eloísta y qué parte sería yavista, ¿verdad? ¿Qué parte sería originalmente eloísta y qué parte sería originalmente yavista? Sería muy difícil. Y lo que nos quedaría sería comenzar a seccionar. Lo que nos tocaría sería comenzar a diseccionar todo el Pentateuco con distintos fragmentos y ver qué cosa es eloísta, qué cosa es yavista, qué cosa es sacerdotal, y comenzar a disgregar, y pues encontraríamos un gran problema, porque finalmente los relatos están actualmente compuestos como una unidad, ¿verdad? Sí, ok. Para poder poner un ejemplo, ¿no? Para poder poner un ejemplo. Si yo tengo dos varillas de fierro, ¿verdad? Y yo las uno en una sola y las comienzo a soldar, yo voy a tener una sola varilla, no voy a tener dos. Ya las he soldado, ya las he solidificado, entonces tengo una sola varilla. Por lo tanto, sería difícil una vez que yo ya lo he soldado, una vez que yo ya lo he pulido, una vez que yo ya lo he pintado, sería difícil saber dónde empieza una varilla y dónde termina la otra. Entonces, ¿por qué? Porque ya está soldado, ya está pintado, ya está refinado, está matizado, etc. Lo mismo sucedería en este caso. En el caso de que existan fuentes, ya tenemos en nuestras manos una obra que ha sido solidificada, ha sido refinada, ha sido editada, reeditada. Entonces, ¿cómo poder determinar qué fragmentos pertenecen a determinada fuente? Entonces, esta fue la primera propuesta que hizo Heinrich Ewald acerca de la composición del Pentateuco. En su segunda propuesta, Heinrich Ewald sostiene que habían 4 narradores o 5 narradores distintos, pero el último narrador no solamente agrega, edita, interpola textos, sino que también termina editando todo el Pentateuco. Lo termina editando, refinando de tal manera que tengamos 4 o 5 libros, ¿verdad? Distintos dentro de todo el Pentateuco. Pero ya son libros bien formados, bien refinados, bien editados. Y el último que se encargó de hacer todo eso sería entonces el yavista, ¿no? Esa fue la segunda propuesta que hizo Heinrich Ewald. Probablemente el yavista, sostiene él, existió en el siglo VII antes de Cristo. Ahora, un erudito conservador alemán como Franz Delitzsch apoyó la visión de Ewald. Él creía también que existían muchas partes del Antiguo Testamento que eran legítimamente mosaicas. O sea, había muchas partes que eran realmente de autoría mosaica. Pero él también creía que algunas leyes habían sido preservadas solo por tradición oral. Muchas leyes no habían sido escritas por Moisés, sino que habían sido transmitidas por Moisés de manera oral. Y que posteriormente los sacerdotes que habían entrado a Canaán y que estaban estableciéndose en Canaán, comenzaron a escribir o a transmitirlo de boca en boca hasta que en algún momento se escribieron. Y eso luego se añade a las secciones que eran originalmente mosaicas, ¿no? Entonces quiere decir que aún en la posición de Franz Delitzsch no habría un solo autor, sino habrían varios autores, no habría una sola fecha de composición, sino un largo proceso de composición a través de ediciones, revisiones,
y mejoras, añadiduras, interpolaciones u omisiones dentro de los mismos relatos, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Qué? Luego tenemos a Hermann Hütfeld. Este es otro teólogo alemán que en 1853 había publicado su célebre obra Las fuentes del Génesis y la naturaleza de la composición examinada desde una nueva forma. En esta obra, Hütfeld asegura, número 1, que la sección ya vista no eran agregados independientes, sino que era un único documento continuo. Ojo, lo que está diciendo es que la fuente ya vista no era un agregado, no eran agregados independientes que por ahí el yavista dijo, bueno, voy a coger de distinto lugar y lo voy a hacer una sola fuente. No, no, no. Lo que él dice era que la fuente yavista era realmente un solo escrito. Número 2. Él sostiene que el documento básico eloísta no era un documento, sino dos documentos separados. O sea, él dice, lo que antiguamente se conocía como eloísta, no solamente era eloísta, también había otra fuente dentro, y él le llama fuente sacerdotal. Se usa, para describir a la fuente sacerdotal, se usa, como en este caso, lo pueden ver aquí, se usa la P. La P porque en inglés sacerdote empieza con P, ¿no? Entonces, regularmente se usa la letra P para describir la fuente sacerdotal, ¿no? Se llama fuente sacerdotal porque a diferencia de, ojo, a diferencia del yavista, que tiene muchos relatos en donde utiliza el nombre Yahvé, a diferencia de la fuente eloísta, que utiliza muchos relatos, que utiliza el nombre Elohim, la fuente sacerdotal se concentra no en las narraciones, sino en las leyes específicamente, o en leyes levíticas, o en narraciones que tienen que ver con el sacerdocio, con la familia arónica. Entonces, lo que dice Hütfeld es que ahora el yavista es un solo documento, eloísta tiene realmente dos documentos, eloísta y sacerdotal. Y que en algún momento alguien lo fusionó y en esta fusión pues se puede apreciar solamente el documento eloísta, pero originalmente, dice él, también está el documento sacerdotal. Luego sostiene que el Deuteronomio era un documento enteramente separado y añadido al final. ¿Ok? Era un documento enteramente separado y añadido al final. O sea, lo que dice Hütfeld es que el Pentateuco no era un Pentateuco originalmente, sino un Tetrateuco. ¿Qué significa Tetrateuco? Que eran 4 libros. Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Esos eran originalmente los libros, los primeros libros de la ley. Pero en una época posterior se escribe el libro de Deuteronomio y se agrega a este tetrateuco, de tal manera que ya no tenemos un tetrateuco, sino un pentateuco, ¿verdad? Ahora tenemos 5 y ya no 4 libros originales. Pero él sostiene entonces que el libro de Deuteronomio es un libro, todo el libro, toda la sección, no contiene información eloísta, yavista ni sacerdotal, sino que todo el libro es una sección deuteronomista, es de un autor deuteronomista. De allí que se utilice la letra D para poder describir a la fuente deuteronomista, ¿no? Muy bien. Entonces, el orden
de los documentos fuente que habían servido para poder redactar el Pentateuco era, según Hudfield, sacerdotal, eloísta, yavista y deuteronomista, en este orden. O sea, la primera fuente, mire, a diferencia de Henry Ewald, que decía que la primera fuente era la eloísta, ¿no? La postura de Hudfield era que el sacerdotal era la primera fuente en componerse. Luego se fusiona con la fuente eloísta, a la fuente eloísta sacerdotal se fusiona con la yavista y al último de todo viene el Deuteronomio, ¿no? La fuente deuteronomista. Muy bien. Ok. Con los años, espero poder hacerlo ameno. No, espero que no esté. Va bien. Sí, ok, espero Vamos bien. no aburrir, pero es parte del estudio, ¿no? Sí, está bien. No, no hay problema. Muy bien, luego tenemos con el tiempo a otro autor alemán llamado Karl Heinrich Graf. Él sostiene la idea de que el documento sacerdotal, el documento P, había sido escrito en una época tardía, de manera que la fuente que había sido la más antigua termina siendo la más reciente, ¿no? O sea, le cambia de lugar. Él dice, no, la primera no puede haber sido sacerdotal, la primera fuente original tuvo que haber sido la eloísta. Luego se le añade, o la yavista, ¿no? Luego se le añade eloísta, deuteronomista, y al último de todo viene la sacerdotal. Ahora, lo que hace Graf es decir que la fuente sacerdotal viene de una época exílica, o sea, es del siglo V después de Cristo, ¿no? Perdón, siglo V antes de Cristo, ¿ok? Del siglo V. E invierte el orden, porque dice que la fuente eloísta no es la más antigua, sino que ahora es la yavista, la fuente más antigua. ¿Ok? A manera de resumen de lo que él postula, ¿no? Luego viene Julius Wellhausen, quien toma la teoría de Karl Graf de la fuente yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal en ese orden de aparición, pero él la modifica, la actualiza, la explica de una manera más sencilla, añade características propias a cada una de las fuentes que él decía se podían evidenciar en el Pentateuco, y su postura tiene más acogida dentro del mundo académico que todas las otras posturas que anteriormente se habían presentado. Ahora, Julius Wellhausen es el primero que propone la lectura de un hexateuco. ¿A qué nos referimos con hexateuco? Que El Julius sexto libro. Wellhausen, recuerde que originalmente se hablaba de un tetrateuco, de Génesis a Números, mientras que luego se habló de un pentateuco cuando se agregó la fuente deuteronomista, pero Julius Wellhausen ahora dice, no es ni tetrateuco ni pentateuco, sino que es hexateuco, porque a estas narraciones se le tenía que añadir el libro de Josué, y ahora pasaban a ser 6 libros que originalmente habían sido editados por las mismas fuentes. O sea que Julius Wellhausen podía ver inclusive la fuente eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal dentro del libro de Josué. Inclusive dentro del libro de Josué podía ver estas fuentes, por eso él sostiene la teoría de el hexateuco. Muy bien, para poder resumir más o menos, para hacer un pequeño resumen, ¿ok? De cómo es que las fuentes, según Julius Wellhausen, se van componiendo para terminar siendo el Pentateuco como lo tenemos. Él sostiene
que la fuente más antigua, las secciones más antiguas, los fragmentos más antiguos eran los fragmentos del documento yavista. Documento J de Jehová o documento Y de Yahvé, no hay problema, ¿no? Entonces, él dice que esta era la fuente más antigua. Él dice que esta fuente se compuso en Judá. Recordemos que para esta época el reino de Israel se había dividido en dos naciones. En el norte estaba la nación de Israel con su capital en Samaria, y en el sur estaba el reinado de Judá con su capital en Jerusalén. Entonces, Wellhausen sostiene que el primer documento en componerse era el documento yavista. Y el documento yavista viene, según él, de esta zona de acá, del sur. Y se compone aproximadamente en el siglo 9 antes de Cristo. Sería la fuente más antigua. Se compone en el siglo 9 antes de Cristo. Evidentemente, se parte desde la premisa que Moisés no compuso nada, ¿no? Porque ya para el siglo 9 antes de Cristo, pues ya básicamente estamos en la época de la monarquía. Entonces, Moisés no pudo haber escrito ninguno de estos fuentes, según Wellhausen. Ahora, vamos a notar dentro de los relatos, según Wellhausen, de el yavista, que se presenta un tipo de religión más tribal y politeísta, ¿no? O sea que los relatos yavistas originales eran relatos que presentaban un tipo de religión más tribal. O sea, era un tipo de religión que se practicaba en tribu y que básicamente tenía relatos con un gran sabor politeísta. Luego, un siglo después, en el norte, ya en esta zona de aquí, en el norte, en esta zona de aquí, se compone otro documento, que es el documento eloísta, y que básicamente viene del siglo 8 antes de Cristo. Acá también el tipo de religión que se va a presentar es un tipo de religión tribal y monoteísta. Estos relatos reflejan esto. Pero recordemos que en un momento de la historia de Israel, en el año 722 antes de Cristo, los asirios llegan contra Samaria, la invaden y se llevan a todos los israelitas. ¿A dónde? Se los llevan a Siria, ¿verdad? Eso está relatado en Segunda de Reyes capítulo 17. Allí entonces se lo llevan a los israelitas, pero el autor eloísta, o mejor dicho, un israelita que conocía los relatos del documento eloísta, logra salvar los relatos y los transporta hasta Jerusalén. O sea, logra escapar y se va corriendo hasta Jerusalén. ¿Ok? De tal manera que preserva los relatos eloístas de la desaparición que podría haberse ocasionado luego de la invasión y subsiguiente exilio que tuvo la nación israelita. Entonces, ahora nos encontramos que en ese momento del año 722 ya estaban en Jerusalén las dos principales fuentes, la fuente eloísta y la fuente yavista. No fusionadas todavía, pero ya estaban ahí. Con los años, unos siglos después, en el año 632, se escribe el libro de Deuteronomio, pero se va a escribir con la finalidad
descentralizar todo el culto en Jerusalén. Esto se debe a que Julius Wellhausen no creía que la historia de Moisés haya sido una historia real ni original. Él sostenía que la historia de Moisés, la historia del tabernáculo, la historia del sacerdocio fueron historias que se crearon durante la época de la monarquía para justificar un pasado que nunca habían tenido las tribus de Israel. Es más, él sostenía que las tribus de Israel simplemente habían sido politeístas durante muchos años y solo una vez que ellos vuelven del exilio babilónico en el 539, vienen siendo monoteístas. Entonces, Julius Wellhausen entiende de que la religión israelita, mosaica, levítica, como aparece en la Biblia, es simplemente una creación tardía de la época de la monarquía para poder justificar un pasado que Israel nunca tuvo. ¿Ok? Y es más, para poder justificar el nuevo templo que habían levantado en Jerusalén y que como nadie quería ir, entonces él dice, miren, esta es la historia del templo y comienza a contar o comienzan a inventarse una historia de un sacerdocio, de un Moisés, de unos ritos para que la gente vaya al templo, ¿no? Entonces, de esa manera, Deuteronomio, dice Julius Wellhausen, viene a escribirse con esa finalidad, de que las personas que lean el libro de Moisés, en este caso el Deuteronomio, se sientan motivadas a guardar lo que antiguamente Moisés había dicho, ¿no? Ahora, ¿por qué en esta época? ¿Por qué en el año 632? Esto más o menos corresponde a la época del rey Josías. Recordaremos nosotros que en la época del rey Josías, cuenta la historia bíblica, se había descubierto, ¿verdad? Se había descubierto, dice que después de muchísimos años, el rey Josías reabrió el templo y mandó a hacer refacciones al templo. Y allí, detrás de una pared que estaban refaccionando, encontraron unos rollos. Y en esos rollos encontraron los libros de Moisés. Y cuando el sacerdote lo leyó, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿cómo es posible que no hayamos visto este libro antes? Lo que nos deja entrever en el relato bíblico de que durante muchos años no leyeron la Torá, que durante muchísimos años no leyeron la ley, que durante muchísimos años ni siquiera el pueblo ni los sacerdotes sabían qué tenían que hacer. Entonces, una vez que el sacerdote Agías, si no me equivoco, encuentra el rollo de la ley, lo lee ante Josías. Y Josías, rasgándose las vestiduras, manda a leerlo a todo el pueblo, comienzan a celebrar la Pascua y a obedecer lo que dice los relatos de la ley del Pentateuco. Entonces, Julius Wellhausen y otros estudiosos dicen que fue justamente este relato que marca la pauta para saber cuándo se escribió Deuteronomio. Porque ellos dicen que la historia de Josías sí sucedió, pero no es que hayan encontrado el libro de Deuteronomio, sino que Josías, para poder centralizar todo el culto en torno al templo, mandó a los sacerdotes que inventen un libro, que inventen una historia, ¿ve? Y entonces él hace pasar ese libro inventado como parte de la historia de Israel y el pueblo de Israel se adhiere solamente a la historia que habían inventado. ¿Ok? Entonces, de allí entonces viene lo que sería la fuente deuteronomista. O sea, el Deuteronomio sería la historia que se inventó Josías para que toda la nación judía pudiera unirse en un solo rito religioso.
en torno al templo que estaba en Jerusalén. Ahora, luego de unos años, se fusiona un redactor anónimo, conociendo los relatos yavistas y conociendo los relatos eloístas, los fusiona en una sola fuente. Y entonces tendríamos ahora una única fuente llamada yavista eloísta. Luego, ya para el año 550 a.C., un redactor añade al yavista y al eloísta, le añade el Deuteronomio, que ya estaba escrito para esta época. Y al añadirlo, entonces tenemos ya un documento con 3 fuentes: yavista, eloísta y deuteronomista. Ahora, en el año 500 a.C., se escribe el documento sacerdotal. Y este documento sacerdotal es el que luego se va a añadir a ese documento que ya tenía 3 fuentes. Y entonces allí se completa finalmente, en el siglo IV, se completa finalmente todo el Pentateuco y las 4 fuentes del Pentateuco: el yavista, el eloísta, el deuteronomista y el sacerdotal. Ahora, se entiende que si sacerdotal, la fuente sacerdotal, se compone en el 500 a.C., quiere decir que antes del 500 a.C. no existía la fuente sacerdotal. Y si no existía la fuente sacerdotal, no existía la idea de un tabernáculo, no existía la idea de un rito levítico, no existía la idea de un sacerdocio arónico. Y entonces, Julius Wellhausen nuevamente comienza a sostener que para la época del Pentateuco, para la época de Moisés o para la época de los antiguos hebreos, no existió nunca las leyes levíticas ni arónicas. Esa fue una creación posterior al siglo V, muy posterior al siglo V, y que luego fue añadida, amalgamada dentro de toda la obra, ¿no? Muy bien. Esta sería más o menos una forma, ¿verdad? Una forma de ver los distintos libros en proporción a las fuentes que han originado los relatos, ¿no? Lo rojo sería la fuente yavista, lo azul sería la fuente sacerdotal, lo verde sería la fuente eloísta y lo negro sería el redactor final, ¿ok? El redactor final. Ahora, ¿por qué no aparece Deuteronomio? Porque recordemos que Deuteronomio es un documento aparte, que solamente fue añadido al final de estos 4, ¿no? Por eso no aparece deuteronomista. Ok. Entonces tendríamos acá que en Génesis encontramos las 3 fuentes más los añadidos que hace el editor, ¿no? El redactor final, el editor final, ¿no? De esta manera, entonces, empezaría una pequeña línea acá, demuestra de que el primer capítulo de Génesis, según los estudiosos, es fuente sacerdotal, ¿no? Ahora, ¿por qué es fuente sacerdotal? Porque el relato de Génesis 1 culmina con el 7º día de la creación, Yahvé guardando el Shabbat y estableciendo el Shabbat como santo. Ya que el Shabbat es un tema de observancia religiosa y la fuente sacerdotal fue escrita en el siglo V, entonces quiere decir que Génesis 1 tuvo que haber sido escrito en la fuente sacerdotal. Sería la fuente más reciente, ¿no? Muy bien. Luego le va a seguir una serie de relatos yavistas. Luego tendremos
algunas opiniones originales del autor, pequeños fragmentos que vienen a ser fragmentos sacerdotales. Luego tenemos la mayor fuente ya vista por aquí, por aquí, por aquí también, etcétera. Bueno, es todo un amalgamado, ¿no? De distintas fuentes en cada uno de los capítulos del libro de Génesis. En el libro de Éxodo se nota también las distintas fuentes con una preponderancia mayor a la fuente sacerdotal y a la fuente eloísta. Y el libro de Levítico, ni qué hablar, pues, ¿no? El libro de Levítico evidentemente tiene todo el libro de Levítico, básicamente tiene fuente sacerdotal, no tiene Ajá. nada de yavista ni eloísta, solo algunos retoques que hace el editor final, ¿no? Y en Números Sí. encontramos mucho de la fuente sacerdotal y en gran parte la intervención del redactor final, seguido de alguna fuente eloísta y yavista por ahí, ¿no? Ujú. Ese sería más o menos entonces el arco iris, ¿no? El arco iris de composición del hexateuco o del tetrateuco, perdón, ¿no? Porque Deuteronomio, como mencioné, había sido una fuente posterior. Cuando uno, por ejemplo, lee la Biblia latinoamericana, recordemos que la Biblia latinoamericana es una versión católica, ¿no? La Biblia latinoamericana ya tiene la diferencia de las fuentes, ya tiene esa diferencia de fuentes, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia de fuentes? Por ejemplo, en el capítulo número 1 de Génesis, usted va a ver allí que todo este fragmento está escrito en cursiva. ¿Y por qué está escrito en cursiva? Porque eso indica que la fuente es una fuente sacerdotal que viene del siglo V, antes de que una fuente tardía, ¿no? Y luego pasa al segundo relato de la creación, pero pone unas líneas aquí paralelas. Estas líneas paralelas indican que la fuente es yavista eloísta y que viene del siglo IX al siglo VIII, más o menos, esta fuente, ¿no? Entonces, cuando uno lee esta Biblia, ya puede ver aquí, o puede percibir, saber que lo cursivo es fuente sacerdotal y lo que no es cursivo, sino que tiene líneas paralelas, sería fuente yavista, ¿no? Y si no tiene fuentes paralelas, sería fuente deuteronomista, ¿no? Muy bien. Ok. Rasgos particulares del yavista. Vamos a ver algunos rasgos particulares que va a tener el yavista y los relatos que son yavistas. O sea, si yo quisiera ver qué relatos son yavistas o qué relatos son eloístas o qué relatos son sacerdotales, pues se pudiera hacer considerando las distintas características de cada editor, de cada narrador. Vamos a empezar con el yavista. El yavista es originario de Judá, del sur, y sus narraciones van a reflejar un tono épico, muy parecido al género épico de los griegos antiguos, ¿no? Además, va a emplear el nombre Yahvé, constantemente va a emplear el nombre Yahvé y nunca va a emplear el nombre Elohim. Luego, las narraciones del yavista van a resaltar la relación del hombre con Dios. Cada vez que el hombre se encuentra con Dios, hay allí una fuente yavista. O sea, siempre Dios aparece cercano al hombre en los relatos yavistas. Resalta siempre la sentencia de Judá y su territorio. Este es otro punto importante, ¿verdad? Va a resaltar siempre la descendencia judía y el territorio que debe ocupar. Además, va a emplear frecuentes antropomorfismos y antropopatismos. O sea, cada vez que se habla de que Dios le dolió en su corazón, que Dios caminó,
que Dios formó. Todas estas narraciones tienen un origen yavista, porque el yavista siempre va a utilizar antropomorfismos y antropopatismos, o sea, va a utilizar formas humanas, inclusive dolores humanos, sentimientos humanos, para describir sus narraciones concerniente a Yahvé. El estilo de redacción del yavista es un estilo muy elegante y abunda en narraciones biográficas de personajes principales. Muy bien, los rasgos particulares del eloísta. El eloísta, como habíamos mencionado, es originario del norte y las narraciones eloístas se van a centrar básicamente en narraciones patriarcales, mientras que el yavista se centra en narraciones que tienen que ver con Jerusalén y el territorio de Judá. El eloísta se va a centrar en narraciones patriarcales, porque las narraciones patriarcales van a tener como santuario nunca Jerusalén, sino Betel y Siquem, que eran dos ciudades, dos santuarios que estaban en el norte, El eloísta también se centra en acontecimientos del Éxodo y la peregrinación del desierto. El eloísta va a designar a Dios siempre como Elohim, no como Yahvé, y va a presentar a Dios de una forma más espiritualizada y trascendente. O sea, mientras que la fuente yavista siempre relata de que Yahvé se presenta, camina, habla o le duele en su corazón, en la fuente eloísta Yahvé nunca se presenta, sino que lo hace solamente a través de sueños o de visiones. ¿Ok? O sea, la fuente eloísta evita presentar a Yahvé de manera tan humana o tan cercana al hombre, ¿no? El estilo literario viene a ser un estilo menos elegante y tiene un alto contenido de mensaje moral, muy parecido al de los profetas del norte, ¿no? Amós y Oseas, ¿no? Tiene un mensaje muy moralista como el mensaje de Oseas. Muy bien, rasgos particulares del deuteronomista. Algunos rasgos particulares del deuteronomista. 1. Abarca el Deuteronomio primitivo, o sea, aún Deuteronomio tiene un núcleo original. Luego va a hacer hincapié en el pacto de Dios con Israel y las consecuencias que ello conlleva para con el pueblo. Algo que es muy constante en el libro de Deuteronomio es: obedecerás a Yahvé tu Dios, pero si no lo obedecieres, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Ese sería el núcleo central del Deuteronomio. Si obedeces te va bien, si desobedeces te va mal. En base a esas bendiciones y maldiciones deuteronómicas es que se desarrolla, ¿no? Se desarrolla todo el libro de Deuteronomio en base a las bendiciones y maldiciones. Ahora, ven la historia, los juicios divinos sobre los impíos y la bendición de Dios para los fieles. O sea, ya que Deuteronomio dice que los que obedecen a Yahvé tendrán bendición y los que le desobedecen tendrán castigo, entonces es constante ver juicios que van a venir sobre los paganos, mientras que van a haber bendiciones que van a venir sobre los fieles. Así se relatan sus historias. Sus historias se centran en bendición a fieles y castigo a los infieles. Sus disposiciones legales van a reflejar las reformas de Josías como reacción frente a las abominaciones de su abuelo, el impío rey Manasés, ¿no? O sea, quiere decir que las disposiciones legales que vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio probablemente hayan sido originalmente escritas en la época del rey Josías para poder justificar las reformas
que él estaba implementando en el pueblo para esta época, ¿no? Muy bien. Rasgos característicos que vamos a encontrar en la fuente sacerdotal. Rasgos característicos que encontraremos en la fuente sacerdotal. Básicamente, corresponde al libro de Levítico. Pueden verse algunos materiales específicos de Génesis, Éxodo y Números cuando aluden al santuario o a los ritos. Contienen leyes y descripciones detalladas de ritos e instituciones teocráticas. Su composición tardía sería más o menos en el siglo V antes de Cristo y demostraría que ninguno de los antiguos hebreos del Éxodo, llamados judaítas en la conquista, los reyes, inclusive los profetas, conocían las leyes aquí mencionadas. O sea, si la composición del Levítico o de la fuente sacerdotal es una composición tardía, esto ya quiere decir que los hebreos del Éxodo, los judaítas de la conquista, los reyes, los profetas, no conocían las leyes de Levítico porque fue una fuente escrita posterior, ¿no? Entonces, estamos dejando prácticamente al pueblo de Israel sin ley y sin religión. Lo estamos dejando simplemente con patriarcas, lo estamos dejando con historias o relatos sobre el origen étnico, pero no religioso del pueblo, ¿no? Muy bien, este libro buscará entonces finalmente unificar la religión judía posterior y consolidar el monoteísmo hebreo. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de las evidencias del uso de diferentes fuentes para la composición del Pentateuco. En otras palabras, hay evidencias que puedan decirse fehacientemente que hubo fuentes que originaron los distintos relatos del Pentateuco. Vamos a ver. Cuando uno mira Génesis, por ejemplo, va a notar que existen dos relatos de la creación, no un solo relato. Existen dos relatos. ¿Ok? Ahora, en el primer relato, que según los críticos de formas han atribuido al eloísta y al sacerdotal, en el primer relato, que es de fuente sacerdotal eloísta, se va a hablar de la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que está alrededor de los cielos y de la tierra, inclusive el hombre. Mientras que Génesis capítulo 2, el segundo relato de la creación, es un relato atribuido al Yahvista. ¿Y por qué? Porque usted notará que en Génesis capítulo 1 no existe el nombre Yahvé, solamente el nombre Elohim, por eso se llama eloísta sacerdotal. Mientras que usted va a poder percibir que en Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice Yahvé Dios, lo que indicaría que ya hay una fuente que es yavista allí, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más notamos? Que en Génesis capítulo 1 se prefiere el nombre, se prefiere el término bará para poder hablar de lo que Dios hace. En todo, Génesis capítulo 1 dice, y creó Dios, y creó Dios. Y constantemente donde dice que Dios creó, se utiliza el término bará, que significaría crear. Pero en Génesis capítulo 2 no se utiliza con tanta frecuencia el término bará, sino que se utiliza el término yatzar. Y yatzar significa formar o moldear. Esto entonces quiere decir que
si tenemos dos términos distintos, preferidos cada uno por cada relato, ya nos está indicando de que por lo menos hay dos autores que prefieren utilizar términos distintos para expresar la misma idea. Solo que el primero se centra en el término crear y el segundo se centra en el término formar, ¿no? O moldear. Luego vamos a ver que Génesis 1 tiene un estilo muy formal de redacción, ¿no? Es muy formal, está muy encuadrado, mientras que Génesis capítulo 2 tiene un estilo muy vívido, ¿no? Tiene un estilo muy vivo, un estilo de narración muy fluido, a diferencia del estilo formal que se encuentra cuando uno lee Génesis 1, ¿no? Ahora, otra de las evidencias de que estamos frente a dos relatos distintos es que en Génesis 1, el orden de la creación es básicamente, primero se crean las plantas, ¿no? Luego se van a crear los animales en ese orden, luego se crea al hombre y luego se crea a la mujer. Pero cuando uno mira el relato de Génesis capítulo 2, versículo 4 en adelante, se va a dar cuenta que lo primero que Dios crea es al hombre, en el versículo 7. Y luego Dios crea las plantas. Mire, vamos a ver allí. En el versículo 7, Dios crea al hombre. Y luego, en el versículo 8, primero Dios crea al hombre en el versículo 7, y luego Dios planta un jardín en el versículo 8, y luego en el versículo 9 hace que comience a crecer las plantas, o sea, las plantas comienzan a aparecer después del hombre, mientras que en el primer relato las plantas se crean antes de que el hombre aparezca. Luego, Dios crea a los animales en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó, pues, mire, formó, no dice creó, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Dice que las formó. ¿Ve? Entonces, el orden de la creación en el capítulo 2 es hombres, plantas, animales y finalmente la mujer. Mientras que el orden de la creación en Génesis capítulo número 1 es primero las plantas, luego los animales, luego el hombre y la mujer. ¿Verdad? Entonces, esto ya nos indica que estamos frente a dos relatos distintos de la creación. Estamos frente a dos relatos distintos de la creación, cada uno preservando su propia tradición. No lo había visto así, pero sí. Sí, ¿no? Okay. Bueno, es evidente, sí. Uno lo lee y se nota que es evidente, ¿no? Ahora, en Génesis 1, encontramos a un Dios que es trascendente, a un Dios que trasciende, que está muy lejano del hombre, ¿verdad? Porque simplemente lo crea, no habla más de eso. Mientras que en Génesis capítulo 2 vemos a un Dios que es muy cercano al hombre, porque él mismo planta el jardín, él mismo sopla en la nariz del hombre, él camina con el hombre, él busca al hombre, o sea, hay muchos antropomorfismos en el capítulo 2 y capítulo 3, que es una sola narración. De la misma manera, y espero que hayan leído el archivo que les envié, si uno lee el archivo que les envié acerca del diluvio, uno se va a dar cuenta que las dos narraciones están entremezcladas, pero en el archivo que les he enviado, los he separado en dos tradiciones distintas, ¿no? De tal manera que cada tradición conserva su propia lectura, ¿no? Y tiene su inicio y su final, inicio y final. Pero al momento de entremezclarlas, de fusionarlas, pues el relato es mucho más largo como encontramos ya en la Biblia, ¿no?
Ujú. Muy bien, en este caso tenemos la tradición yavista y la tradición sacerdotal. Sabemos que es tradición yavista porque emplea regularmente el nombre de Yahvé, y sabemos que es tradición sacerdotal porque emplea regularmente el nombre Elohim, ¿no? Muy bien. Las diferencias están en que la orden de entrar en el arca en la tradición yavista empieza en el capítulo 7, pero la orden de entrar en el arca en la tradición sacerdotal empieza en el capítulo 6. Ahora, en la tradición yavista se va a ordenar que entren 7 parejas de animales puros y solo una pareja de animales impuros. Mientras que en la tradición sacerdotal se van a mencionar que Noé debe hacer entrar en el arca solo una pareja, ¿no? Una pareja de cada especie, ¿ok? 2 animales de cada especie, una pareja, ¿no? Luego, en la tradición yavista, el diluvio solo va a durar 40 días, más 2 semanas en lo que bajan las aguas para que ellos salgan. Pero en la tradición sacerdotal, el diluvio va a durar 150 días. ¿Ok? Ahí hay una diferencia también de días del diluvio, que no se percibe cuando los relatos están entremezclados, como sucede en el caso de la Biblia, pero si yo los separo en 2 relatos distintos, evidentemente noto estas diferencias, ¿no? Luego en la tradición yavista, vamos a ver que Noé envía un cuervo y una paloma, ¿no? Bueno, acá se me saltó, acá se me fue. Acá está mal, tengo que corregirlo. Siguiente, creo que me interrumpieron, por eso es que lo puse mal acá. Bien. Envía 3, creo, ¿no? 2 veces al cuervo, 1 vez a la paloma, Ajá, algo así. sí. También hay diferencias en la tradición yavista y la tradición sacerdotal. Y por último, en la tradición yavista, el pacto que Dios hace con Noé está redactado en el capítulo 8, versículo 20-22, como que ahí terminara la historia. Pero en la tradición sacerdotal, el pacto está redactado en el capítulo 9, versículo 1 al 17, perdón, ¿no? Ahí está redactado. Y ahí ya va terminando la historia. Entonces, solamente, como dicen algunos, para muestra un botón. Los relatos de Génesis 1 y Génesis 2 demuestran evidentemente que hay fuentes, por lo menos 2 fuentes originarias del Pentateuco. Lo mismo sucede con el relato del diluvio. También encontramos 2 fuentes. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿preguntas o todo está claro? Sí, va bien. Ok, muy bien. Gracias. Entonces vamos terminando. Ahora, hasta aquí entonces hemos llegado a la conclusión de que hay fuentes. Es evidente que existen fuentes para la composición del Pentateuco. Eso es algo que no podemos taparnos los ojos. Decir, no, Moisés escribió desde Génesis hasta Deuteronomio, sería mentir, porque hay evidencias de fuentes en el Pentateuco. Lo que no podríamos saber es cuándo las fuentes se compusieron. Eso ya sería una especulación. Pero aún si hubiera sido Moisés quien utilizó las fuentes, es evidente que existieron fuentes para la composición del Pentateuco. Vamos a ver algunas consideraciones actuales. El criterio del empleo de los nombres Yahvé y Elohim no distingue realmente las fuentes, sino que existe una razón teológica para determinado uso. Esto es muy importante. Los estudiosos hoy en día saben que el uso del nombre Yahvé y el uso del nombre Elohim no significa que hubieran 2 fuentes originalmente en el Pentateuco, como se enseñó
desde la época de Heinrich Ewald, ¿no? Los estudiosos dicen que el hecho de que haya relatos que prefieren el nombre Elohim y haya relatos que prefieren el nombre Yahvé, se debe a una presuposición teológica. ¿Cuál es esta presuposición teológica? Cada vez que Dios es presentado cercano al hombre, se utiliza Yahvé. Mientras Dios es presentado lejano al hombre, utilizan Elohim. Otra cosa que se ha notado, que cada vez que Dios tiene un trato directo o indirecto con un patriarca o con la nación de Israel o en algún relato que tiene relación con la etnia judía hebrea, se utiliza Yahvé. Mientras que cuando un relato tiene relación con el mundo y con el cosmos, entonces se utiliza Elohim. De esta manera, esa es la diferencia por la que en el relato 1 se utiliza Elohim. ¿Por qué? Porque es un panorama más amplio, ¿no? Es un panorama más amplio. Es Dios creando todo el universo, no solamente a los judíos. O no solamente a la humanidad, sino todo lo que hay alrededor de la humanidad. Mientras que en el relato 2 ya se utiliza el nombre de Yahvé, porque el relato 2 se va a concentrar en el hombre, y por lo tanto, Yahvé es el nombre que se utiliza cada vez que Dios tiene un trato directo con los seres humanos. Entonces, el criterio antiguo para decir que existían dos fuentes en el Pentateuco, eloísta y yavista, porque se empleaban estos distintos términos en los distintos relatos, ese criterio ya ha sido quedado en el desuso, ¿no? Ya no se acepta hoy en día ese criterio porque sabemos que hay un propósito teológico que presupone la mente del autor antes de utilizar o bien el nombre Yahvé o bien el nombre Elohim. Otra consideración actual es que el editor del Pentateuco usó diferentes fuentes, genealogías, poemas y narrativas al ir produciendo su trabajo. El editor final del Pentateuco sí tuvo que haber utilizado fuentes. ¿Ok? O sea, el criterio para establecer que una fuente es yavista o eloísta no es válido. Pero aún invalidando ese criterio, sí podemos decir que el autor utilizó fuentes. El editor utilizó fuentes tanto narrativas como genealógicas, inclusive poemas, y con esto fue produciendo una obra literaria ya fusionada, ¿no? Fusionada. Otro punto es que aunque muchos relatos yavistas pueden ser redactados en el siglo X, las fuentes originales pueden remontarse a una época más antigua. Se dice que los relatos yavistas de, por ejemplo, Génesis 1 al 11, que son relatos yavistas, no pudieron haber sido redactados o no pudieron haber sido compuestos realmente en el siglo X. Porque la tradición de esos relatos son mucho más antiguos. Hay relatos contemporáneos con una temática parecida e inclusive con simbología parecida al de los relatos de Génesis 1 al 11, que vienen de la mitad del tercer milenio, la segunda mitad del tercer milenio o inicios del segundo milenio. Quiere decir que los relatos, por ejemplo, de Adán y Eva, o los relatos de Noé, o los relatos de la Torre de Babel, estos relatos son mucho más antiguos que la época de su redacción. Si bien es que la época de redacción pudo haber sido en el siglo X, la esencia del relato o la transmisión del relato viene de épocas mucho más antiguas, ¿no?
Siguiente, los relatos patriarcales se acomodan contextualmente a la época del inicio del segundo milenio antes de Cristo y no a la época del Éxodo. Esta es otra cosa importante. Cuando uno mira los relatos de los patriarcas y lo compara con la arqueología, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, cuando uno mira los relatos patriarcales y comienza a ver, a compararlo, ¿verdad? Lo comienza a comparar con la arqueología, se va a dar cuenta que los relatos de los patriarcas corresponden a la primera mitad del segundo milenio, más o menos entre el 2000 y 1500 antes de Cristo. Así que esos relatos no son realmente relatos de la época de Moisés, ni de la época de la monarquía. No fueron relatos que se escribieron en esa época, son relatos que vienen de épocas mucho más antiguas. Porque en una comparación con la arqueología, se nos demuestra que estos relatos tienen paralelos con épocas más antiguas a la época de la monarquía o la época del Éxodo. Por lo tanto, estos relatos son de épocas mucho más remotas de lo que antiguamente se postulaba, ¿no? Otro punto es que existen evidencias de ediciones del Pentateuco en la época de la monarquía. Por ejemplo, en Génesis 14:14 se dice que Abraham persiguió a Amrafel, a Kedorlaomer y a los reyes del Sinar, los persiguió a ellos y sus ejércitos, haciéndolos huir hasta Dan. Pero la ciudad de Dan, el territorio de Dan, correspondía a una de las tribus de Israel, a la tribu de Dan. Y para la época de Abraham, la tribu de Dan no existía, lo que quiere decir que cuando allí dice el relato que los persiguió hasta Dan, nos está diciendo que el autor, o el editor, mejor dicho, miró un nombre antiguo allí, pero lo actualizó con el nombre que en esa época se conocía. Por lo tanto, el hecho de que allí diga Dan significaría que fue redactado o por lo menos editado ese relato en la época de la monarquía, ¿no? Ujú. Luego también encontramos en Génesis 15:7 que se habla acerca de los caldeos, pero los caldeos vienen de una época posterior, vienen más o menos del siglo IX, siglo VIII. Así que el hecho de que aparezca caldeos en relatos patriarcales indica que esos relatos han sido actualizados, ¿no? O por ejemplo los filisteos. Inclusive el título de José, señor de toda su casa, son modernizaciones que se hicieron en épocas posteriores. Entonces no podemos decir que el Pentateuco tal y como lo tenemos ha sido escrito plenamente por Moisés. No. ¿Okay? Yo creo, particularmente creo, que el Pentateuco es de esencia mosaica. ¿Qué significa esto? Que muchos de los relatos, si Moisés fue un personaje real y la historia del pueblo de Israel es real, entonces muchos de los relatos han sido, son reales, ¿verdad? Y han sido plasmados esencialmente por Moisés. Pero esto no significa que no hayan recibido posteriores ediciones, inserciones, interpolaciones. No quiere decir que no haya sufrido algunos cambios, inclusive añadiduras. No significa que Moisés haya escrito todo, probablemente hubo cosas que lo dijo de manera oral y con los años se escribieron. De tal manera que podría yo decir que el Pentateuco es esencialmente mosaico, pero con constantes ediciones, revisiones, interpolaciones, añadiduras, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es de esencia mosaica, pero con un largo proceso de formación, ¿no? Con un largo proceso de formación. Muy bien. Estaba leyendo que realmente cuando los judíos empezaron a dispersarse, ¿verdad? El pueblo judío empezó a dispersarse,
ellos mismos y debido a tantos escritos, porque es lo que usted comenta, ¿verdad? Es esencialmente mosaica, solo que escritos quizás por diferentes personas que quisieron conservar toda esa enseñanza o todo eso que Moisés, ¿verdad?, estuvo transmitiendo a lo largo de su existencia, ¿no? Con el pueblo de Israel. Entonces, en sí el pueblo judío pues estaba leyendo pues que a manera de tener un libro, ¿verdad?, donde conservar, donde unificar toda esa enseñanza, pues tuvieron que crear ese consolidado, ¿verdad? Al final de cuentas, ellos como judíos se dispersaron, pero la unidad de ellos seguía siendo ese Pentateuco, ese libro pues lo que estamos viendo, ¿verdad? Esa era la unidad de ellos, ¿verdad? Bueno, era lo que estuve leyendo esta semana, de hecho. Sí, claro, eso es verdad. El hecho de que, como digo, esencialmente el Pentateuco es mosaico, ¿no? Yo creo que si la historia de Moisés es real, los relatos son reales, entonces tiene una paternidad mosaica el Pentateuco. Pero esto no excluye que inclusive Moisés haya utilizado fuentes o que fuentes se hayan insertado posteriormente o que hayan habido ediciones, actualizaciones y todo para un largo proceso de edición y formación como lo conocemos hoy en día, ¿no? Sí, de acuerdo. Muy bien. Estudiosos recientes sostienen que el Deuteronomio presupone conocer la fuente sacerdotal, lo que sugeriría un cambio de orden. ¿Qué quiere decir? Que ya no sería entonces la fuente sacerdotal la última en escribirse, sino que sería la tercera. Estaría una fuente antes de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Deuteronomio presupone el conocer el libro de Levítico. Y si presupone conocer el libro de Levítico, entonces el libro de Levítico tuvo que haber estado escrito. Por lo tanto, la fuente sacerdotal que es posterior al siglo V, ahora pasa a ser posterior al siglo VII, ¿no? O siglo VI, mucho más antes de lo que se postulaba antiguamente. Otro punto es que se propone tradicionalmente que la fuente deuteronomista fue escrita en la época de Josías, ¿no? Tradicionalmente se propone que la fuente deuteronomista fue escrita en la época de Josías, en el siglo VII después de Cristo. Sin embargo, Deuteronomio está arreglado como los antiguos tratados eteos de los siglos XVI y XIII antes de Cristo, o como las antiguas leyes de Hammurabi, lo que supondría que la datación de Deuteronomio es del siglo X, no del siglo VI. O sea, ¿qué es lo que están descubriendo ahora los estudiosos? Están descubriendo de que la estructura, la estructura literaria del libro de Deuteronomio es una estructura muy parecida a la de antiguos documentos hititas que vienen del siglo XIII, siglo XV, siglo XVI antes de Cristo. Quiere decir que si el libro de Deuteronomio es una composición, pero se parece en estructura a antiguos libros del siglo XIII antes de Cristo, entonces la estructura permite determinar el contexto literario en el que se desarrolla ese libro. Y ese contexto literario no pudo haber sido del siglo VI, tuvo que haber sido por lo menos siglo X o siglo XIII antes de Cristo. Lo que nos ubicaría a nosotros más o menos en la época de Moisés, ¿no? Entonces quiere decir que si la fuente deuteronomista probablemente es del siglo X, antes del siglo X ya estaba la fuente sacerdotal, ya estaba la fuente yavista, ya estaba la fuente eloísta. Y si estas fuentes ya estaban, evidentemente, entonces tendríamos que cambiar todos nuestros conceptos que se han enseñado en la academia o en los círculos académicos acerca de la composición del Pentateuco, porque imagínense, decir que la fuente yavista es del siglo X, la fuente eloísta del siglo VIII,
la fuente sacerdotal del siglo V, la fuente deuteronomista del siglo VII, sería completamente mentira. Tendríamos que retroceder mucho más las fuentes. Si Deuteronomio sería la última fuente, como postula Milgrom, entonces, y Deuteronomio está redactado en una estructura de literatura muy antigua del siglo X, entonces todos los libros o todas las fuentes, ya viste, lo oíste y sacerdotal, tendrían que ser anteriores al siglo X, lo que nos llevaría a la época de Moisés aproximadamente, ¿no? Okay. Muy bien. Algunas de las leyes sobre matrimonio que se decretan en Deuteronomio son leyes que se parecen más cercanas a aquellos documentos del segundo milenio que del primer milenio. Las leyes de Deuteronomio son leyes que tienen paralelos con las leyes asirias o con las leyes de Hammurabi. Pero las leyes asirias y las leyes de Hammurabi vienen del segundo milenio, no vienen del primer milenio. Lo que quiere decir que si Deuteronomio tiene leyes parecidas a leyes del segundo milenio, es probable que también se remonte a época mucho más anterior que el primer milenio. Ahora, todas estas consideraciones actuales no nos deben llevar a reflexionar sobre cómo con el tiempo pudieron ir variando las posturas y las propuestas de composición, ¿no? O sea, no significa que lo que nosotros hemos visto hasta hace un momento de las distintas fuentes o características, rasgos de las fuentes, fechas de composición de las fuentes, sea completamente determinante. Más bien, hoy en día los estudiosos tienen que retroceder la fecha de composición de las fuentes, ¿no? Y al retroceder la fecha de composición de las fuentes, entonces ahora nos encontramos con una perspectiva distinta, muy cercana a la autoría esencialmente mosaica, ¿no? Esto es lo que ha motivado a los estudiosos a presentar una nueva propuesta de estudio. Entre ellos está el doctor Gordon Wenham. Él es profesor de Antiguo Testamento de Cheltenham y Gloucester en Inglaterra. Él propone en su libro lo siguiente. Dice, si bien es cierto que la crítica de fuentes trata de explicar cómo se compuso el libro de Génesis, el estudio predominante en la actualidad es la crítica literaria. Lo que más distingue a este enfoque del anterior es su concentración en la forma final del texto. Sin negar la presencia de fuentes dentro de la narrativa, el nuevo crítico literario quiere entender cómo el editor final vio su material y por qué lo dispuso en la forma en que lo hizo. O sea, la diferencia entre la crítica de fuentes y la crítica literaria, la crítica de fuentes era la crítica antigua, que separaba el Antiguo Testamento, o que separaba el Pentateuco en fuentes, ¿no? Mientras que la crítica literaria, que es la crítica actual, ya no separa los relatos en fuentes. No niega que haya fuentes, fuentes hay, pero lo que hace es estudiar por qué es que el autor cree ese relato y ya no lo mira como fuentes independientes, sino que mira todo el relato en sí, como una sola unidad. Y trata de comprender la intencionalidad para componer el relato con esa originalidad. Entonces, a eso se llama crítica literaria. Entonces, la crítica de fuentes ya está muy en desuso hoy en día. Lo que los estudiosos están proponiendo es una crítica literaria, ¿no? Ya no es diseccionar el Pentateuco en fuentes, sino básicamente estudiar los relatos como el autor quiso que se entendieran, unidades completas con un mensaje teológico. Sigue Gordon Wenham y dice, la crítica de fuentes tendía a pensar de forma diacrónica, es decir, se preguntaba cómo y cuándo nació una obra, cuáles eran sus fuentes. Sin embargo, la nueva crítica tiene como objetivo comprender los textos de forma sincrónica, es decir, como obras coherentes escritas en un momento determinado. El uso de diálogos y discurso directo, técnica de mímesis y composición escénica
escenas tipográficas y palabras clave, repetición exacta y repetición con variación, la afición por grupos de 3, el uso de quiasmos y escritura de paneles paralelos, todos estos dispositivos y muchos otros son las preocupaciones centrales de la nueva crítica literaria. O sea, ya hoy en día no importa tanto si hay una fuente yavista, eloísta, sacerdotal, ya no. Lo que hoy en día importa es ver todo el relato como una unidad y comenzar a ver las técnicas que ha utilizado el autor para redactar ese texto, ¿no? La composición escénica, escena 1, escena 2, escena 3, actores que aparecen allí, ¿no? Palabras clave, repetición exacta, variación de las palabras en todo el relato. La afición que tiene el autor para poner grupos de 3, ¿no? Relatar la narración en grupos de 3, usar una estructura de quiasmo. Estructura de quiasmo se refiere a que lo primero se parece a lo último, lo segundo a lo tercero, lo cuarto es lo que va en medio. Es como quien dice una escalera que va ascendente y luego va en descendente. Es una composición literaria en quiasmo, ¿no? Eso evidentemente habla de una originalidad, habla de un embellecimiento artístico de la composición. Luego, bueno, todos estos dispositivos van a ser finalmente el interés de la nueva crítica. Así que hoy en día la crítica bíblica ya no tanto se preocupa de lo que son las fuentes del Pentateuco, sino se va a preocupar más en lo que sería la crítica literaria, ¿no? Tratar el texto como un texto narrativo, literario, como el autor o editor esperó que fuera. Acá, por ejemplo, Gordon Wenham añade en otro libro, Nuevo Comentario Bíblico Siglo XXI, él dice, mientras este debate crítico ha continuado, ha llegado a ser ampliamente aceptado que la primera tarea del comentarista es explicar la forma actual del texto. La forma actual, no las fuentes, sino la forma actual. Ya sea que el autor de Génesis usó muchas fuentes o solo usó una, lo que importa es el libro tal cual está. Así como está, eso es lo que importa. Es un todo hermosamente construido, lleno de historias contadas de forma vívida que conducen a una visión de Dios y su verdad, la cual es asumida a través del resto de la Biblia. Quien quiera que haya escrito Génesis, en cualquier periodo que lo haya escrito, estaba más interesado en hablarnos de Dios que en darnos claves de su propia identidad. Esta es una realidad. El editor que escribió el Pentateuco no tenía la finalidad de dar claves de saber esta es la fuente tal, esta es la fuente. No, no, simplemente la intención fue hablarnos de Dios en un relato literario, finamente compuesto, ¿no? Entonces, tomar tiempo para discutir la fuente de la composición del Pentateuco pudiera ser finalmente infructífero, ya que pudiéramos estudiar los relatos del Pentateuco desde una perspectiva mucho más literaria, ¿no? Mucho más literaria. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, está bien. Muchas Okay. gracias. Muy bien, hermana, estaremos en contacto. Voy a estar escribiendo también en el WhatsApp, ¿ok? Estaremos ahí en Perfecto. contacto. Bendiciones.